Hola, un gusto estar acá, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, estamos acá en Matrix Vegetal, es un evento organizado por Wellcome Collection, es un museo y biblioteca en Londres, en el Reino Unido, que explora la relación entre ciencia, medicina, la vida y el arte. El evento está conectado con la exposición Rooted Being, una exposición que explora nuestra relación con las plantas y los hongos, y en este caso pues también articula con visiones, otras visiones del mundo, de mundos indígenas, y una exposición pues de la cual Patricia Domínguez es también parte y que de alguna manera eh, 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 generó la visión para poder estar juntos hoy acá platicando con ustedes, y un verdadero gusto, un honor estar acá con Machi Milaray y con Jimena Jerez. Vamos a tener un evento pues que espero que se desarrolle de una manera eh, un poco más espontánea. En algunos casos les vamos a pedir la paciencia porque pues estamos hablando, como ustedes saben, desde diferentes partes del mundo, con conexiones con diferentes velocidades, y creo que es parte de esta condición planetaria en la que nos encontramos, en donde pues estamos hablando unos a otros, mediados siempre por la pantalla, ¿no? Pero pues conectados de muchas otras maneras. Entonces, yo espero también que esas otras conexiones sensibles pues de vida, sean un poquito el motor de esta conversación que vamos a tener hoy. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas, de comentarios más a nivel de conversación, y luego también vamos a abrir para preguntas de la audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Escriban sus comentarios, sus preguntas acá en el chat box, y vamos a tratar pues de platicar y de responder a todo. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y pues es un verdadero honor dejarlos con la autoridad, con Machi Milaray, y pues el espacio es ahora suyo. Mari Mari Compulamien, mi nombre es Millaray Huichalaf. ¿Se escucha bien, ñaña? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Soy Machi, autoridad espiritual del pueblo mapuche Huilliche. ¿Ya? Soy un agente medicinal en mi territorio, pero al mismo tiempo soy un agente político en defensa del territorio, un territorio que se encuentra en reconstrucción, un territorio que se encuentra amenazado, especialmente la naturaleza, nuestro río Pilmaiquén, todo el entorno que lo habita y junto con nosotros, por una empresa extractivista noruega llamada Statkraft. Soy madre de 2 niñas. Desde los 9 años inicié un proceso con una machi mayor, un proceso de aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la salud mapuche, la salud ancestral, y especialmente con la diversidad que existe en nuestro entorno, que son las plantas. Anomka es el nombre de las plantas en Mapuzungún. El Anomka tiene un ñen, tiene un dueño. El Anomka está en el lasquén, en el mar, puede estar en las montañas, en las altas montañas, puede estar en los ríos, en la ribera de los ríos, en la ribera de los lagos. Tiene su lugar donde existe todo un ecosistema para que esa planta pueda vivir. Esa planta tiene un dueño, pero un dueño espiritual, no un dueño particular como propiedad privada de alguien. La planta es nuestra hermana. La planta, nosotros nos llegamos y la sacamos de su espacio, porque tiene su dueño. Los dueños son los protectores de los espacios, de los entornos de las mismas plantas, que al final, con su energía y con sus propiedades de cada una, hace el trabajo en conjunto conmigo, que como Machi soy un medio espiritual por el cual Enechen, el que nos dio la vida, el que nos dio la voluntad, el que nos da el vivir,
uno de los 4 seres de nuestras deidades del pueblo mapuche, nos hace levantar las plantas. Así que darle a conocer esta parte también, que para mí es súper importante que se comprenda, que tratemos a las plantas no como seres inertes, que las plantas son seres vivos, que con su energía nosotras las sanadoras podemos llegar a un equilibrio entre el cuerpo, el espíritu, el medio ambiente que nos rodea, y se puede llegar al Kumemunguén, al buen vivir, que es el planteamiento que tenemos nosotros los pueblos ancestrales en relación y coexistencia con todos los seres vivos. Nosotros como pueblo mapuche tenemos una ley, una normativa ancestral. Esa normativa ancestral se llama ASMAPU. Es lo primero que a un niño mapuche se le debe enseñar. Se basa en el respeto y reciprocidad entre nosotros los seres humanos y nuestro entorno. Ya donde el río no es más que yo, donde el estero es mi hermano, un árbol es un amigo, es donde uno puede limpiarse, entregar su energía de diversas maneras. Entonces, si se entiende esa razón de reciprocidad, yo respiro el oxígeno de los árboles y el árbol se alimenta de mi CO2, y así vamos en coexistencia con todos los seres vivos. El pueblo mapuche no es un pueblo capitalista. El pueblo mapuche es un pueblo libre y libertario. Y por eso nosotros hoy día defendemos nuestro territorio, defendemos lo que está dentro del territorio. El territorio quiere decir lo que está bajo la tierra, el mapu, lo que está sobre la tierra física y lo que está en la tierra. Entonces, lo que está en el agua, todo eso es parte de la biodiversidad de nuestro mapu. No es solamente un terreno, como se dice, algo vacío. No, el mapu es un territorio con todo lo que está, es una totalidad de la perfección de la redondez de la tierra. Durante 10 a 13 años fue mi aprendizaje retomando la conversación ñaña de cómo y Pulamien, cómo fue la formación de Machi. En 15 minutos quizás no vamos a poder conversar tanto, pero un esbozo voy a darle la mía para compartir mi vivencia y nuestra vivencia como pueblo nación mapuche. A los 21 años hubo una arremetida fuerte por parte de la empresa el Baiquén Sociedad Anónima de Capitales Chilenos. Hernán Vigi, Bruno Filip, herederos de la dictadura de Chile, que se adueñaron de los ríos, de las aguas y de todo lo que había a la orilla de los ríos. A los 21 años hubo una represión fuerte en nuestro territorio. A mí me tomaron detenida, fui prisionera política durante varios meses por defender el territorio del Pilmaiquén, por defender las plantas, por defender los árboles y todo el ecosistema que nosotros hoy día queremos que siga vivo. Estuve prisionera en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, y bueno, cuando uno lucha, sabe las consecuencias que hay. Así que no lloré, sino que me dio más ánimo y más aliento para poder desde dentro de la cárcel luchar y a salir afuera continuar, y aún ahora continuamos. Ahora tengo 32 años, también han pasado 10 años. Yo al salir de la cárcel levanté mi rewe. Un rewe es un altar, para que me entiendan en castellano, donde hay un espacio puro. Ya en un prapu rewe es un palo de madera nativa tallado, que mediante la ceremonia del Ñaycurrehuen, la machi, que en este momento soy yo, se levanta. La comunidad levanta la machi para que la machi empiece a asumir su rol y a sanar a la gente y a unificar al territorio y a hablar con los espíritus ancestrales y a poder seguir practicando y cuidando toda la cultura y la tradición de nuestro pueblo. A los 21 años asumí. Llevo 10 años de trabajo como machi. Soy una persona joven, aún en aprendizaje Pulamien. Y en mi rewe yo hago diagnóstico por orina.
veo la orina de la gente y hago un pelotún. El pelotún es un estado de trance que logra, es un estado mental que se logra mediante el trance, provocado igual por hierbas, provocado por una serie de energía que hay que convocar en ese momento, la energía de todo el territorio, uno lo llama mediante una ceremonia, y con líquidos ancestrales también. Eso se logra y se hace un pelotón, que es una visión, que yo hago un diagnóstico de las enfermedades mediante ese estado, y después mis ayudantes, asistentes lo anotan, porque después uno no recuerda mucho de lo que se vio. El estado de la mente ya cambia, vuelve uno a ser la persona normal. Y después se hace un tratamiento. Diferentes enfermedades me ha tocado hasta este momento, diferentes plantas juntar también, de diferentes territorios, de muchas alturas, plantas que son muy escasas y que están también en extinción, plantas antiguas también que usaron nuestros antepasados. Mucha diversidad de plantas, hay un sinnúmero de plantas que son las que yo trabajo y las que he rescatado y enseñado y cultivado a mis hermanos para que podamos seguir en la práctica ancestral y se valorice lo que tenemos, porque lamentablemente ahora la medicina homeopática, o como se llame, la farmacia y todo el negocio que hay por las enfermedades, de nuestros puntos de vista existen diversas enfermedades y diversas razones. Cuando uno hace el pelotón, la vista de la orina, uno ve la razón de por qué la persona está enferma, el resto de cómo se va llevando la enfermedad, los órganos que va afectando y todo eso, eso con el tiempo va desarrollando. He visto mucho cáncer, he visto muchas enfermedades a la sangre, muchas mamitas que no pueden tener bebé y que con la medicina, con las plantas, se sanan y pueden llevar adelante sus partos. Muchas enfermedades mentales también, porque la sanación psicológica y mental igual está muy afectada de la gente, especialmente en estos tiempos malos, en estos tiempos donde el dinero lamentablemente le pone precio a nuestras vidas, y el dinero vale mucho más que la gente y que nuestros seres vivos que tenemos en nuestro entorno. Entonces la tierra está enferma, las plantaciones exóticas, los eucaliptus la están secando y todas las comunidades están sufriendo lo mismo. Las comunidades estamos perdiendo las plantas medicinales. Las centrales hidroeléctricas llegan a inundar grandes territorios. Nosotros tenemos un ñen mapu que se llama Quintuante, porque yo les hablaba al comienzo que son 4 las deidades, nuestras fuerzas de la tierra, que sería el Chen, el Mapun, Gene Chen y Gene Mapun. Son los 4 tirantes que sujetan la tierra, las 4 energías grandes que tienen que ver con nuestro Moncol Mapu, que es con la redondez de la tierra. Está el día y está la noche también. Nosotros como Machi tenemos que cuidar estos espacios ceremoniales sagrados. El ñen Quintuante vive a orilla del río Pilmaiquén. Él tiene sembrado en su jardín mucha diversidad de plantas, plantas que yo encuentro en diferentes espacios. Él las tiene ahí todas juntas porque hay un microclima, dicen los Wincas, pero hay un hábitat ahí rico y puro de agua. ¿Ya? Por el ñen Quintuante corren las aguas sagradas que vienen de nuestro cementerio. Esas aguas sagradas son las que transportan nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando nosotros morimos, la carne queda tierra. Nosotros volvemos a ser planta, volvemos a ser árboles, volvemos a ser pasto, volvemos a ser tierra. Pero el espíritu viaja. El espíritu viaja por estas aguas ancestrales que van por el río Pilmaiquén. En el día más sagrado que tenemos nosotros, Palhuechipantu, cuando es el solsticio de invierno, las estrellas se posan sobre nuestro río Pilmaiquén, se alinean y nuestro espíritu sube y se levanta y llega hasta arriba. Ahí nosotros podemos volver en la nueva generación. Yo no quiero que corten el río. Yo tengo hijas, les contaba igual. Tengo hermanas. Tengo papá, tengo mamá, y todos ellos tienen que hacer su ciclo de retorno a la tierra y de regreso después a este espacio espiritual. Es una importancia muy grande que la gente entienda parte de nuestra cosmovisión.
Por eso yo hoy día estoy aquí. Estoy contenta también de poder participar con ustedes, de poder contar mi experiencia, como la Weñelu significa la mujer que hace la buena. Tengo 32 años, como le comentaba Pulamian, y en el transcurso de mi trabajo como Machi ya han pasado 10 años. Espero sean muchos más. Espero tengamos ríos, tengamos oxígeno, tengamos plantas. Y la lucha está destinada en eso. En la continuidad de nuestra lucha y la continuidad de la reconstrucción de nuestro territorio. Al momento de recolectar las plantas, no lo hacemos en cualquier momento. ¿Ya? Yo recolecto raíces, porque las plantas tienen todo un cuerpo, tienen sus raíces, tienen su tallo, tienen sus ramas, tienen sus hojas. Para cuando está la luna, nosotros vemos. Cuando la luna está menguando, yo me levanto temprano, hago la ceremonia para pedir la planta. Cuando la luna está menguando. Y salgo sin meter artefactos que hagan mal a la tierra, que le hagan mal a las raíces, como metal. Utilizo mis manos o artefactos de mismo palo, hechos de planta igual, de plantas firmes. Tiene que ser temprano, en un día que no haya lluvia. Tiene que haber un clima para que pueda esa raíz hacer bien. Está toda la fuerza en la raíz cuando está menguando la luna. Cuando la luna está creciendo y sube la energía para arriba de la planta, cuando está llena la luna, en ese proceso de Tremolei Keyen, ahí cortamos, pedimos y cortamos las partes de arriba de la planta. No es que yo quiero un día llego y saco, no. Está prohibido sacar la planta con semilla. La planta que tiene hijo, que tiene flor, no podemos toparla. Entonces hay una normativa igual, una ley para poder uno trabajar, una ley ancestral para poder uno trabajar con las plantas. No es una depredación. Como le decía, nuestro pensamiento no es capitalista. No es que yo quiero lucrar con las plantas, sacar camionadas. No, no es así. No es así. Eso no sana. Eso no sana, eso mantiene a las personas, pero eso no sana. La importancia de la propiedad de las plantas las da el espacio donde uno las encuentra. Cuando yo tengo una persona, por ejemplo, que tiene enfermedad, un ejemplo muy básico con cálculos renales, con temas así, yo voy a las piedras a pedir las plantas, ya, para poder sacar esas piedras que están adentro. Voy donde sus hermanas, le hablo. Ellas tienen las mismas propiedades porque han nacido y criado en esos lugares. Cuando hay gente que tiene problemas de vértigo, problemas con el viento, con el oído, voy donde hay más viento y la saco. Es algo muy hermoso conocer las plantas de mi territorio. Es algo que yo he ido juntando la historia de las abuelas, he ido juntando las historias locales, he preguntado, he soñado qué planta sirve para tal enfermo. Y el aprendizaje que he tenido con mi machi mayor, que se llama Margarita Carilao, del territorio de Pantano, que es lo que hoy día me tiene hoy día levantada, que a ella le debo mucho su conocimiento que pudo abrir conmigo. Y ella nunca fue mezquina. Siempre me dijo que tenía que recibir al paciente, sea mapuche o no sea mapuche. Porque de nosotros, desde nuestro pueblo, no viene el racismo, la mía. Desde nuestro pueblo no viene la violencia. Desde nuestro pueblo viene la libertad, sí. Viene el cariño, viene la naturaleza. Espero me hayan entendido, la mía. Yo creo que me estoy pasando en el momento de hablar porque estoy viendo la hora. Pero a mí me apasiona este tema, la mía. Me apasiona vivir en cómo vivo, hacer lo que hago. Yo soy una persona muy feliz, luchando, defendiendo mi territorio. Así que eso, por la mía, igual para darle el tiempo a los otros, la mía, que tienen que encontrar, entregar su palabra, entregar su consejo que nos van a dar. Feliz la mía, mañana Machi Milaray Huichalaf, muchísimas gracias por compartir
todo este conocimiento de manera tan generosa. Vamos a ahora, escuchándola, hay muchas sensaciones y preguntas que me vienen y estoy seguro que también a la audiencia. Vamos entonces les pido a todos y a todas que guarden ahí las preguntas, que las escriban en el chat box y al final vamos a compartirlas. Entonces ahora le doy la palabra a Jimena Jerez y continuamos. Buenas tardes, yo soy Jimena Jerez, soy antropóloga, soy del territorio de Valdivia, antes llamado Ainilebo. Me he dedicado toda mi vida al tema de las plantas, tengo algunas publicaciones y quería compartir una reflexión sobre Brugmansia sanguínea, que es una de las temáticas que está en esta invitación de Rooted Begins, y tiene relación sobre todo con el tema de la plaza y presidio de Valdivia. Valdivia es un lugar geopolíticamente muy importante desde el siglo XVI por su posición estratégica, ¿no? Es el primer puerto para transitar desde el Pacífico al Atlántico por el estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos, que era la única forma hasta comienzos del siglo XX de pasar de un océano a otro. En este lugar, entonces, que nace en la Argentina, es un río que nace en el lago Lácar y atraviesa todo el país hasta llegar al Océano Pacífico. Entonces es el único río navegable de todo Chile y por lo tanto es una zona de carretera, por decirlo así, fluvial, que unifica distintos territorios, porque a través del río se unen distintas cuencas, desde Villarrica, Tultén, a través del cruce, hasta el río Bueno, por Angachilla. Es bastante importante ese concepto de la carretera fluvial, ¿ya? Y por supuesto eso significó que fue codiciada desde muy temprano. 1544, antes de la fundación de Valdivia, ya la costa había sido saqueada por Pastene, Alderete y Quiroga, quienes llegan raptando a la gente de toda la costa, desde el territorio Cunco hacia el norte, y le dicen a la gente desde el barco, leyéndole algo en castellano que nadie podía entender, que ahora eso era del rey, ¿no? Lo interesante es que nos deja este concepto del Ainilevo. Levo es un concepto político que se refiere a un territorio con por lo menos 2000 personas. Entonces, ahora cuando encontramos historia de Valdivia, siempre nos hacen creer que es como una historia de los alemanes, de la colonización alemana, pero no tiene mucho que ver con eso. Es un territorio muy, muy poblado, venía mucha circulación de todas partes, desde la Argentina, y así como explicaba la Machi, que el río Bueno, por ejemplo, transporta las almas, también el río San Pedro, el río Valdivia, o realmente habría que saber cuál es su nombre, Guadalafquén es el nombre que hemos encontrado. Eso. Y ahora, el tema es que eso no funciona. En 1599 se levanta, hay un gran levantamiento mapuche y queda liberado todo el territorio del Biobío, la destrucción de las 7 ciudades. Pero en 1643 los holandeses deciden establecer 3 fuertes, una colonia en Valdivia, buscando los tintes vegetales. Los tintes vegetales era tan importante la madera, el alerce, la selva valdiviana, era algo tan valioso, el verdadero oro de Valdivia, que hacen muchas expediciones para encontrar estos recursos. Ingleses, holandeses codiciaban ampliamente este espacio y los españoles lo pierden en 1599. Entonces en 1643 llegan los holandeses y establecen estas fortificaciones y un acuerdo, ¿no?, con la población mapuche de por ahí. Cuando los españoles se enteran, por supuesto deciden recuperar Valdivia como de lugar, y para eso establece la plaza y presidio de Valdivia.
Y aquí viene lo interesante, porque como plaza y presidio de Valdivia, ojo, Valdivia no era parte de Chile hasta 1820, ¿ya? Entendamos que la historia de Valdivia es única y no tiene nada que ver con lo que pasaba de San José de la Mariquina hacia el norte y de Río Bueno hacia el sur, tampoco hacia la cordillera, es como una isla, se puede decir, histórica. Eh, entonces, esta gente empieza a traer presidiarios desde todo el virreinato del Perú para la construcción de las fortificaciones y la defensa de la frontera. Entonces, la relación de Valdivia es con Chiloé y con Lima, con el virreinato. Y esa relación con el virreinato se va a mantener hasta entrado ya al siglo XIX, con el tema más republicano. Entonces vamos a encontrar una planta que se llama floripondio, Brumancia sanguínea, y que es una planta similar a Datura estramonio, el mialli, y a la tuba pubiflora, que es la tube. Son plantas psicotrópicas, son plantas mágicas, digamos, en un sentido como de cambiar, modificar tu estado de atención, tu estado de visión, y que tienen usos que son sumamente reservados, ¿ya? Esto es algo bastante como personal y que se entrega en las familias o dentro de agentes de salud específicos. No es un conocimiento que esté al alcance de cualquiera, ni menos de un investigador ajeno a la comunidad, ¿ya? Entonces, Brugmansia aparece, comentemos algunas cosas, particularidades de la planta, es que es un híbrido, ¿ya? Es una flor muy grande, muy hermosa, de un arbusto que solo puede crecer en cultivo, ¿ya? No es una planta natural así como así, es un híbrido. Y por lo tanto está asociado al ser humano. Entonces, el ser humano ha estado asociado al uso de estas plantas, pensemos en el tabaco, por lo menos 8.000 años en la Patagonia de cultivo. Antes de que cultiváramos comida estábamos cultivando plantas psicotrópicas, como el tabaco, por ejemplo. Ese es un dato que no deja de ser menor. Así que la pregunta es, ¿qué hace Brumancia sanguínea, una planta de la Amazonía peruana, en el sur de Chile? En Valdivia, en Corral, hacia Chanchán y hasta Chiloé. Yo he visto plantas en toda la costa de Osorno y hasta Chonchi. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta planta? Porque alguien la puso ahí, sola no creció. Y ahí es fascinante porque nos da varias alternativas. Claro, podríamos pensar que lo trajeron los curas, como en el siglo XVIII, XIX, pero la verdad es que es mucho más apasionante pensar que había una relación de los pueblos prehispánicos muy anterior, que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el mapuche era pobre o que no tenían acceso a cultivo o que como que no eran tecnológicos. No, eso son puras cosas racistas, ¿no? Están todas las mismas crónicas, lo dice, casas grandes, muy bien, muy limpias, muy bien habitadas, ropas hermosísimas, llenas de colores. Y dentro de esos conocimientos perfectamente hubo un intercambio con los incas. O sea, si los incas llegaron, encontramos sus vestigios hasta bastante avanzados hacia el sur, podemos pensar también que no sabemos lo suficiente sobre esa relación, no sabemos la importancia que pudo tener en relación a los mitimaes, que son el sistema inca, es como que no es solamente la cosa de ir y enfrentar la guerra, que era lo que pasaba como del Maule hacia arriba, sino que también enviaban como embajadas que eran científicas. Y estas personas entregaban conocimiento sobre agricultura o como de tecnología, y a cambio recibían un tributo, ¿no? Para el sol. Entonces, esa influencia, por ejemplo, nos la hace reflexionar investigadores en el ámbito del lingüístico que han estudiado el mito del Incarri en Chiloé. ¿Ya? Hay un mito bien importante que habla de la vuelta del Atahualpa, cuando se unan las partes, van a ser un nuevo rey Huilliche y
se va a liberar la tierra. Entonces, esta imbricación entre Chiloé, Valdivia y el Virreinato del Perú, yo creo que está bastante subestimado y desconocido. ¿Ya? Recién ahora, hace un par de años, después de muchos, muchos años de esfuerzo, se ha aceptado que en realidad Santiago, capital de Chile, está sobre un asentamiento inca, ¿no? Así que eso me parece que es importante destacar que, si bien no sabemos, el cuestionarnos, es preguntarnos qué hace esta planta de la Amazonía peruana del sur de Chile, nos abre una posibilidad de pensar la historia, ya no desde los libros ni desde lo que se nos enseñó en el colegio, sino que también adoptando los relatos orales que hemos escuchado de nuestras madres, nuestras abuelas. Para los que no conocen mi trabajo, yo estudio antropología como una forma de organizar un poco historia familiar. Mi abuela fue una dirigente de izquierda que trabajó en clandestinidad. Mi familia es de ese lado, ¿no? Y la abuela de mi abuela era yerbatera y ella hacía remedio y nos dejó muchas cosas a través de mi abuelita, como recados y cosas que teníamos que hacer las mujeres de la familia. Y claro, a mí me costó bastante como aceptar estas cosas que yo escuchaba, porque eran muy chocantes para mí. Yo como que aspiraba a una mirada científica de la vida, o como racional, y me encontraba con mi abuela que me retaba porque me peinaba cerca del agua, entonces me decía, no hagas eso porque van a salir pelos vivos. Yo decía, pero abuelita, ¿cómo eso de los pelos vivos? Si eso no existe, ¿por qué inventa cosas? Entonces ella me desafiaba, ¿no? Y me decía todo el tiempo, mira, revisa esto, mira, esto dijo el match, mira, esto es así. Y en la casa se hacía solo medicina de planta. Entonces yo crecí en eso, en ese creencia, en ese feyentún, decimos, de que eso era lo que había que hacer. Entonces, también en ese tiempo estábamos en plena dictadura, éramos pobres, ¿no? Había que si estabas enfermo no ibas a estar pensando en ir a la clínica. Tenías que pensar en el natre, tenías que pensar en lo que tenías a mano. Entonces, creo que el acercarnos a las plantas es lo que también nos da un poco de sentido. Nos da sentido porque nos enraizamos en nuestro territorio, ¿ya? Las plantas son como las personas. No todos nos llevamos bien con todo, no todos nos juntamos con todo. Las plantas son iguales. Hay plantas que crecen sobre los 600 metros y nunca las vas a encontrar debajo. Hay comunidades, hay asociaciones vegetacionales. Entonces, el conocer el territorio, qué es lo que corresponde a la vegetación de cada espacio, también te permite la reconstrucción del paisaje, y el paisaje entendido no solamente como la escenografía, sino que el paisaje que es cultural. En definitiva, mi tesis es que las plantas no son seres naturales, son seres culturales, y son, sobre todo, lo primero, son seres vivos. Por eso son inteligentes, por eso podemos comunicarnos, por eso nos sanan. Una relación con una planta puede cambiar totalmente tu conciencia. A veces yo siempre bromeo de que las plantas nos dominan. En realidad ese es como, las plantas nos han convencido de que las llevemos por el mundo, que andemos con ellas en nuestras macetas, no salimos de vacaciones porque ¿quién nos va a regalar las plantas? No sé, pues, guardamos las semillas, y yo guardo semillas que son de mi mami, que siempre las tuvimos, y no sé, tal vez podría no hacerlo, pero es como una nostalgia, ¿no? Es como me conecta con mi propio ser, con mi propia identidad. Entonces eso ya va mucho más allá de lo que pueda decir como una fitoquímico o ese tipo de cosas como sustancias. No, una planta no es un cúmulo de sustancias, es un ser vivo,
y podemos tener un vínculo. Y cuando hablo también de las plantas, quiero hacer notar que no somos aislados. A veces uno dice la planta, pero no, no es la planta. Mira, hay microorganismos, hay hongos, hay microrrizas, hay insectos, hay aves. Para que ese ser exista, está en comunión con todos esos otros seres que están alrededor suyo. No somos seres aislados, no somos como solipsistas, solos en el mundo. No, estamos en conexión con otros y otros que son otros seres vivos que son naturales, pero también otros seres vivos que son sobrenaturales. Yo tengo la convicción absoluta de la presencia de mis abuelas en mi vida. Yo eso es algo que siento, que me motiva, que las sueño, las veo, si tengo problemas les pido a ellas consejo. Entonces fue bien complicado como pararse desde la academia, desde la antropología, y como tratar de entender qué es lo que me estaba pasando, qué es lo que le pasaba a mi familia, ¿no? ¿Por qué veníamos con esto? Sin entender muy bien, y bueno, en esa arqueología de tu propio ser, yo siempre digo que lo que hago es autoantropología, ¿no? Yo me estudio a mí misma, y esto de estudiar a la gente encuentro bien patudo, y la verdad es que yo me he dedicado a estudiar mi propio linaje, mi propia familia, y eso me ha llenado muchísimo, porque siento que he podido acceder a esas mujeres, a esas abuelas, que para mí son todo, todo. Porque ahí está el consejo, está el, como para dónde va la micro, decimos acá. eh, También quiero destacar que hay gente, mujeres sobre todo, muy, muy valiosas en mi quehacer, como Linda Tuhiwai Smith. Ella es académica maorí, y su libro sobre metodologías descoloniales me cambió la vida. Para mí fue realmente como abrir un mundo de todo lo que yo pensaba, porque de repente uno se conflictúa harto con el quehacer de los colegas, con el quehacer de la antropología. ¿Cómo vamos a pensar, no sé, ley de patrimonio? Pero si el patrimonio mapuche no es de los chilenos, el patrimonio mapuche es de los mapuches. Entonces, ¿cómo puedes estar pensando que el Estado va a defender lo que se ha esforzado en 200 años de tratar de destruirlo, ¿no? Han tratado de destruir por todos los medios al pueblo mapuche, y ahora me van a decir que ellos van a ser los protectores. Chuta, es difícil trazar esas confianzas, porque como bien apuntaba la Machi, aquí lo que pasa es que uno en su ingenuidad un poco provinciana se abre bastante a las personas, y luego se llevan todo. Pensemos en Osorno, en la Universidad de los Lagos, en concomitancia con la Universidad de Copenhague, estudiaron 60 plantas, ¿viste? Y patentaron 5 al tiro. Entre ellas la tuve, que es una planta sagrada. Entonces, es como, imagínate, gente que va a la cárcel por quemar una bandera, o la aíslan por quemar una Biblia, y resulta que aquí todos los días insultan, todos los días traspasan em, nuestra cultura, porque son nuestros sentimientos. No entendamos como una cosa así bien como así grande, macro, que está como, sí, es cierto, están las autoridades, están las leyes, sí, las ceremonias, pero esto es algo que uno vive todos los días. Uno se levanta así, pues yo no soy un ratito esto, no, todo el tiempo soy esto. Entonces, em, es triste cuando uno entrega las cosas con todo el corazón, y resulta que, no sé, pues, termina haciendo un negocio porque era súper buen dato para una cosmética, no sé qué, o el dato histórico que te costó no sé cuánto rato de lecturas y lecturas, y de repente, chuta. em, Imagínate, si tú lo sientes así, imagínate cómo es cuando te roban tu propia cultura, tu historia de tus abuelos. Esa es mi reflexión sobre el colonialismo. Entonces, a partir de esta planta, Brugmansia sanguínea,
establecemos que realmente sabemos súper poco. Perdón, acá. Ah, no. Eso yo creo que pues les puedo seguir hablando, pero en virtud del tiempo, pregunten. Jimena, muchísimas gracias. Me quedo por ahora, bueno, entre varias cosas, con esta fascinante, bueno, investigación en relación a la naturaleza, que te digo, como interconectada entre diferentes culturas indígenas, ¿no? Que de alguna manera es algo que el proyecto colonial se ha empeñado en borrar, ¿no? Redes de comunicación, de intercambio, etcétera, ¿no? En Mesoamérica también hay muchos ejemplos, ¿no? De conexiones entre culturas mayas, aztecas y olmecas, y que se han quedado siempre como en un segundo plano. Entonces, creo que ahí hay mucho que platicar, y luego también me quedo con la idea de que las plantas son como las personas, ¿no? O las personas son como las plantas, posiblemente, en muchos casos. Así que vamos a definitivamente regresar a esto. Voy a darle la palabra a Patricia, y luego ya pues podemos recoger preguntas y platicar un poquito más. Gracias, Jimena. Yo siento que escucharía a Machi Millaray y a Jimena por días y días, como no sé si debería hablar yo, pero bueno, voy a contar un poquito. Primero que nada, como agradecer la oportunidad de tener acá a tres personas que admiro muchísimo, Machi Millaray, Jimena y Pablo José. Realmente es un honor tenerlos a los tres acá. Yo llevo años siguiendo sus respectivos trabajos, la lucha de Machi Millaray por defender el río, soy gran lectora de Jimena, y también con Pablo hemos trabajado varias veces, así que realmente agradezco mucho que hayan accedido a participar y estar en resonancia. Maravilloso y muy fuerte todo lo que han dicho, así que se agradece. Por otro lado, quiero agradecer también a la Wellcome Collection y a Delfina Foundation y a Bárbara Rodríguez por esta invitación desde esta institución claramente colonial, por todo lo que hemos hablado, de acceder a su colección etnobotánica sudamericana de una manera crítica y de una manera también como artística. Entonces, con eso se ha realizado una investigación de 3 años que ahora se inauguró hace 2 días acá en Londres, por eso estoy acá, y propuse acceder a esta colección desde un enfoque, por un lado, como sobre todos los procesos de abuso colonial, extractivismo, biopiratería, que claramente todo en lo que hemos hablado estaba más que claro, que todo este archivo fue de la manera en que fue recoleccionado, pero también haciendo un hincapié en el aspecto espiritual y de cómo estas plantas son sagradas y dan visión, no son solamente como herbarios científicos que están ahí, sino que realmente son plantas medicinales, plantas que sanan y plantas que, como decía Jimena, pueden cambiarnos la vida de alguna manera. Entonces ahora voy a compartir un poquito pantalla y les voy a mostrar unas imágenes para que se hagan una idea de la exposición. A ver, voy a achicarme un segundito. Entonces, este es el resultado final. Lo que yo propuse fue hacer 5 esculturas de gran tamaño. De alguna manera estas esculturas tienen como forma de morfología de planta y también tienen partes como del cuerpo humano que van a ver que están en directo diálogo con la colección. Y fueron diseñadas también con un grupo de amigos de Madrid que se llaman CMB, son amigos arquitectos y artistas. También Futuro Fósil, mi prima que es música, compuso una música con palitos, con madera, que va en 4 canales, como para también empezar a entrar en otros estados más vegetales. Y por último, el artista chileno Álvaro Muñoz diseñó las animaciones de estos proyectores holográficos. Y de alguna manera para mí estas esculturas son, claro, por un lado tienen estas formas vegetales, pero también son muebles para poder como mostrar estos archivos de la manera que se requiere, pero más que nada son altares. Para mí son como tótems y altares para honrar todas estas historias que le estaban contando. Aquí hay otra foto. El archivo de la Wellcome es gigante, realmente muy grande, pero logramos hacer una selección con estos 2 focos que les decía. Por ejemplo, aquí se pueden mirar. Como también de alguna manera para intentar cuestionar también como este gabinete o de mirada occidental, que de alguna manera este lenguaje de las ciencias naturales ha homogenizado todas las otras maneras de relacionarse con plantas. Entonces en los hologramas que están arriba
Hay modelos que hizo Álvaro que son las plantas que después se mutan en estas pastillas, ¿no es cierto?, de medicina alopática, que después mutan en estos objetos precolombinos del Museo de las Américas, que también colaboramos con ellos. También me interesaba mucho honrar, decir, como todo este conocimiento viene del mundo precolombino, viene de allá, es importante que estén acá, obviamente con mucho respeto, porque yo tampoco soy indígena, claramente soy Winca, pero con un respeto, decir, de ahí viene este conocimiento, este es un chamán de Nazca con las plantas, este Cipitotec que va simbolizando la renovación, la fertilidad, y después se transforman en estos ojos que lloran, de alguna manera llorando todo este sistema que hemos hablado, sistema que al final está devastando todo nuestro territorio mediante extractivismo, las forestales, las mineras, realmente como es un llanto de todos, por pedir una nueva visión, que básicamente para mí es lo que acaban de relatar Machi Millaray y Jimena, ¿no? Realmente una alianza con lo vivo, y no mirarlo como un recurso para ser extraído. Entonces lo que hicimos fue elegir 4 plantas y un tótem de visión. Les voy a contar un poquito lo que hay en cada uno. Y bueno, las partes de atrás, se me olvidó mostrar esto, son unas acuarelas que hice pintando en relación al archivo. Entonces, el primer tótem es el tótem de visión, honrando de alguna manera todos estos procesos de alianza entre vegetales y personas que han habido desde tiempo sin nombre. Elegí aquí un manuscrito mexicano, que es este de acá, que es el hombre del zodíaco azteca, que para mí era muy importante porque estaba conectado a los 19 tonales o energías como disponible del cosmos para ir en alianza con él. Entonces yo decía, claro, como qué pasaría si todas nos pensáramos así con lo vivo, como alianza y no como algo para extraer. Entonces plantea esa pregunta, también hay algunas imágenes de personas en cambio de identidad arriba de cactus, y también este árbol que es el árbol de las mamas, que es el árbol que va alimentando y amamantando a las personas por nacer. Entonces, como este tipo de alianza con lo vegetal era lo que yo quería también como honrar principalmente en la exposición. Aquí Álvaro hizo siempre desde la ficción y desde el arte, hizo una especie como de árbol madre, ¿no? ¿Cierto? Que va sacando su leche. Y por atrás, acá está esta pintura que hice, también pensando en un sueño que tuvo una amiga de que iban escaneando el tercer ojo, le iban escaneando la visión. Y es como cómo se busca la visión hoy en día desde el mundo digital, desde todo lo pixelado, pero siempre en conexión con estas plantas aliadas. Después este tótem de acá es el de Floripondio, la brumácea que nos contaba Jimena. También tiene muchos herbarios también de la colección de los Kew Gardens, que amablemente los prestaron. Y también elegimos varias historias de la colección de regeneración, por ejemplo, acá hay una mujer indígena abajo de un borrachero, como le dicen en Colombia, y tienen su tradición que, o sea, si uno corta el último árbol, llega este pájaro de la mala suerte. O sea, siempre hay que dejar, y tiene que ver siempre con esta idea de regenerar y de cuidar. Esta planta también, obviamente, es como, dicen que es como para las curanderas y curanderos más experimentados de todos, una planta muy, muy sagrada. Y al mismo tiempo también se usa en Chile, en Colombia, por ejemplo, como en forma de burundanga, que es esta sustancia que a uno le anula la voluntad. Y en el sentido también queríamos decir, como estas plantas son poderosas, realmente es como hay que tenerle mucho respeto. Y bueno, acá hice una acuarela, también pensando en esta conexión, ¿no es cierto?, entre la planta y cómo te puedes sacar la voluntad y convertir de alguna manera como una especie de concha o de fantasma, de cuero. Después, por el otro lado, está este de acá, que es la quinina. La quinina se usó para hacer el remedio de la malaria. Muchas de estas semillas que se recolectaron se llevaron a Indonesia para hacer plantaciones, y después claramente ayudaron como a la colonización de Asia. Y conseguimos estas semillas que fueron recolectadas por un sanador boliviano que se llamaba Manuel Mamani. Manuel sabía perfectamente qué árboles de quinina eran los más sanadores, dependiendo si miraban o no a la montaña la cantidad que tenían de quinina. Entonces, bueno, Manuel ayudó a la expedición británica, recolectó estas semillas que siguieron para las plantaciones, pero posteriormente, después de ayudarlo, fue encarcelado y fue asesinado. Entonces, básicamente lo que quería hacer era como honrar esta historia, traerla,
Y también hice una acuarela que tiene que ver también con esta sensación más espiritual con las plantas de Manuel, el árbol, la montaña, y como estas sincronías o entendimiento mucho más complejo que la mirada científica, claramente. Así que está eso. Y después acá hay uno que es para la mandrágora. A Bárbara, la curadora de la exposición, le interesaba mucho también traer algún tipo de conocimiento europeo, para decir, claro, este conocimiento con las plantas del territorio al final les corresponde como a todos. Y también, bueno, acá hay una mandrágora que está tallada, pensando cómo la mandrágora tiene capacidades como anestésicas, usada para incrementar la fertilidad, para los partos, y claramente son como prácticas que fueron consideradas brujerías por la Iglesia Católica, al mismo tiempo pensar en cómo también esa visión de mundo católica impuso muchos como binarismos de género sobre los cuerpos en esa época. Así que bueno, ahí está la mandrágora con mi acuarela, pensando también en todas las redes, ¿no es cierto?, de mujeres y de apoyo que tienen que ver con esta figura y esta planta. Y el último tótem es este, que es de la ayahuasca, que para mí es una de las plantas que pueden dar como más visión y que son totalmente cambiadoras de holograma y de mundo. Tienen ahí unas ofrenditas, y acá están algunos de las plantas. O sea, para mí era muy importante honrar esta planta. Y por atrás también tiene esta acuarela que hice, que estoy ahí como en la matrix vegetales, o sea, realmente traer a conversación esta inteligencia que se ha hablado antes, vegetal, que es capaz de entregarnos nuevos pensamientos, nuevas visiones de mundo y perspectiva, y también para poder como desconectarse todo este mundo digital en que estamos y este sistema capitalista donde todo tiene que ser como transformado en dinero, básicamente. Para el libro, o sea, para la exposición, hicimos este libro donde cada parte del material está explicado. Y para terminar, quisiera hablar de esta foto de una machi, que es también porque para mí fue muy importante encontrarla, esta foto. Obviamente aquí Machi Millaray es la autoridad para hablar, pero quería traerla porque en todo este proceso de investigación ha sido muy importante recontextualizar esta foto, realmente traer a conversación lo importante que es la figura, es como se hablaba, la máxima autoridad espiritual y también líder política en Surrehue, que Machi está hablando también de Surrehue. Así que por eso ha sido muy bonito también poder invitarle que haya accedido a participar, porque todos estos procesos de este activismo que están pasando en Chile son estos mismos procesos coloniales, pero en el fondo traspasados a estos procesos industriales, en donde igual se siguen sacando los recursos para generar dinero. Y una cosa que ha sido interesante en el proceso es que, por ejemplo, este recorte salía acá como una bruja doctora de la Araucanía, y como no, es una machi. Entonces hemos estado en el proceso de renombrar la imagen y contextualizarla con la importancia que tiene. Así que eso, esa sería mi presentación. Voy a dejar de seguir aquí, de compartir. Eso, muchas gracias. Gracias, Patricia. Tu trabajo, bueno, como decías, hemos colaborado en varias ocasiones y tu trabajo no deja de ser una inspiración, pero también como una especie, a mí me genera siempre una especie de sensación de que hay metodologías posibles, ¿no? Para trabajar el arte como una especie casi que de medio, ¿no? Que nos conecta con otras historias y con otros mundos a los cuales pertenecemos a veces de otras maneras, ¿no? Y creo que esa es parte de la realidad de países como los nuestros, ¿no? Y creo y esa complejidad está un poco representada en esta matrix vegetal, ¿no? Entonces, gracias por compartir. Lo que vamos a hacer ahora, si les parece bien, es empezar, bueno, con una posible, yo creo que me gustaría empezar con una pregunta para la Machi Millaray y de ahí vamos, pues podemos si alguien, Jimena o tú, Patricia, se sienten como movidos para también responder, podemos seguir ahí. Entonces, esto para decir que no necesariamente tiene que ser solo dual, ¿no? Entonces, bueno, algo que estaba pensando y aquí tratando como de tomar nota de todo esta socialización, Machi,
de su historia, pero también como la generosidad y algo que me queda grabado al escucharla es un poco como el amor con el que comparten las historias, ¿no? Esta afinidad sensible, ¿no? No es una, como usted decía, no es una historia lejana, no es algo con lo que uno se siente como comprometido de manera distante, ¿verdad? Sino es algo que es parte de su vida, de su comunidad, y esta relación, por ejemplo, cuando usted presentaba al principio nos hablaba de su familia, de sus 2 niñas, pero también de la defensa de la tierra, de las plantas, y todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Y es algo que a mí me ha inspirado mucho de la práctica que he visto como de varios líderes, de varios abuelos y abuelas en Guatemala también, de donde soy originario, que es esto, es la vida y la reproducción de la vida, la defensa de la vida, es parte del proyecto, ¿no? Es parte de lo que hacen, ¿no? Y de lo que hace día a día. Entonces, yo quisiera preguntarle algo tal vez como muy, sí, una pregunta muy que sale así, digamos, del corazón, y es cómo encuentra usted este balance entre su vida, la familia y todo el compromiso político por defensa de la tierra y de los recursos. ¿Cómo administra usted de alguna manera eso y el tiempo, no? Pele también, muy agradecida nuevamente de estar con ustedes aquí. Es una opción también. Yo creo que tomar este camino es parte de una opción, quiera si o no, es una opción política que nosotros tomamos, porque defender la tierra hoy día, defender la vida, hoy día es un crimen, lamentablemente para diferentes estados colonialistas, estados neoliberalistas, que usan la represión, y así como también antiguamente nos nombraron brujas, como nos nombraron, nos denigraban de diferentes maneras, hoy día nos dicen terroristas por defender la tierra, por defender la vida, al contrario. Bueno, así como yo, existe mucha gente también en nuestro pueblo. Existen los huaychafes. Los huaychafes son los luchadores que ponen su cuerpo adelante frente a la represión. Existen los loncos, que también ponen su cuerpo. Todos nosotros somos un cúmulo de personas que ponemos a disposición nuestros cuerpos para que nuestro pueblo, nuestra cultura siga andando. Es hoy día cuando debemos hacerlo, porque mañana, si no existe el río, no va a haber vida. Si mañana no existe el mar, ya no sirve mañana. Es ahora cuando tenemos que actuar. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que nos dicen los ancestros cuando vienen a hablar en nuestros trances. Es lo que dice la tierra hoy en día que está enferma. Es ahora cuando tenemos nosotros que poner nuestras vidas a disposición de la energía mayor para que podamos seguir existiendo un tiempo más acá en esta tierra, porque la tierra está toda agujereada, la tierra está enferma, hoy día tenemos que hacerlo. Así lo entiendo yo, así lo entiende mi familia, así lo entiende mi comunidad, y espero que así lo entienda todo el mundo para que un día ya pueda haber paz, un día pueda haber un equilibrio en nuestro entorno y podamos ver a nuestros hijos correr y bañarse en un río, tomar agua pura, no andar con tanques de oxígeno a la tira, que en algún momento, si esto sigue así, la barbarie del capitalismo va a quedar así, y la tierra está viva también. La tierra, los volcanes respiran, cuando la tierra se cansa, la tierra se mueve, y ahí no importa el dinero, ahí importa el feyentún, la creencia de nosotros en la tierra, sacarnos los zapatos y descargarnos la mano de energía también. Es ahora el momento. Ese es un llamado igual que hago yo como Machi, un llamado a sumarse a la gente en la defensa de la tierra. Los jóvenes tenemos toda la energía todavía, los ancianos tienen la sabiduría y los niños nos ven como un ejemplo también. Así que a continuar tenemos mucho trabajo, sea del pueblo que sea, porque nosotros nos defendimos las aguas solo para nosotros tomarlas de forma avariente y mezquina, sino que para todos ustedes, para los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, los que están en diferentes partes, para todos. El equilibrio es uno solo.
y es para todos también. Así que la austeridad tiene que ser parte de nuestra vida también. Y dejamos de lado, sí, algunas cosas banales que para nosotros quizás no importan, como tener mucho lujo, por ejemplo, tener mucho dinero, o tener mejor tecnología, mucho eso. Nosotros, la austeridad es parte de nuestra vida también y nuestra simpleza de vida. Así somos felices. Eso también, espero a que haya respondido a su pregunta. Gracias, Machi Millera. Sí, definitivamente respondió a mi pregunta. Pensando un poco en lo que usted comentaba también antes sobre la importancia de la propiedad de las usted decía que la importancia de la propiedad de las plantas es de donde uno las encuentra. Y eso me pareció muy hermoso porque hay una relación entre las plantas, la tierra e incluso como la mirada, ¿no? Y conecto también con lo que mencionaba Jimena sobre las plantas comportándose como nosotros, o más bien nosotros como las plantas, ¿verdad? Y hay sistemas, ¿verdad? Y esto me hace pensar que hay un conocimiento ancestral depositado en los pueblos indígenas de toda nuestra región que ha sido preservado y que ha sido protegido a pesar de los embates del neoliberalismo, del corporativismo neoliberal, pero también a pesar de que el mundo occidental continúa negando la importancia de este conocimiento, ¿no? Entonces, yo me pregunto cómo se transmite este conocimiento intergeneracional en el caso de la cultura mapuche, y ¿cuál sería su opinión en relación a ahora? ¿Cómo el conocimiento se está expandiendo o posiblemente está también en riesgo con procesos que ha sido de urbanización y de muchos jóvenes mudándose a la ciudad, dejando el idioma, etcétera? ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, efectivamente, nosotros hemos vivido, nos han minimizado como pueblo, hemos vivido el arrinconamiento, la pérdida del territorio. Ya adelante escuchamos un poco de historia con la Lamien Jimena. Actualmente el gran tema del pueblo mapuche es la tenencia del territorio, en la reconstrucción territorial. Los jóvenes se van a las ciudades porque en la poca tierra que nos dejaron después de la colonización alemana acá en Valdivia y Río Bueno, que fue a sangre y a fuego también, no fue algo así pacífico, sino que fue una expropiación de la tierra, fue un robo de nuestro territorio, y con él también robaron la lengua, la cultura, las tradiciones, y borraron lo que son las autoridades espirituales y sanadoras del territorio. Ahora hay un renacer en nuestro pueblo, donde la gente joven ha levantado instrumentos ancestrales para poder levantarnos. Y lo que nosotros proponemos es la recuperación de la tierra, ¿ya? La recuperación de la posesión robada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en mi territorio, donde está el espacio ceremonial sagrado del Ñan Mapu Quintuante que le contaba, en la ribera del río Pilmaiquén. Nosotros tuvimos que entrar, y quizá acá en Chile es un delito ejercer los derechos propios y hacer retomar la tierra es como una usurpación, nos dijeron a nosotros. Pero nosotros somos los dueños, los herederos ancestrales, así que hacemos eso y recuperamos las tierras. La gente tiene los wincas, que se dice, los que hicieron mucho daño, desalojan la tierra y quedamos las comunidades dentro. Ahí nosotros generamos siembra, generamos la reciprocidad entre nuestro entorno, podemos hacer comunidad en ese espacio. Y así también tenemos recuperaciones de tierras más grandes, en lo que es mi territorio del Roble Carimayín, donde hay muchos latifundios en remedio de la comunidad, y es un proceso que es lento, es muy reprimido por la policía chilena, pero es un proceso que se está dando, y un proceso real que se está dando ahora, y donde nosotros podemos hacer nuestra propia escuela, nuestras propias levantamientos de vivienda, donde podemos generar nuestra propia alimentación saludable. El tema es el territorio.
esa es la manera de cómo se puede continuar siendo y siguiendo la cultura lamia. Además de que como machi me toca establecer el equilibrio de diferentes familias mediante diversas ceremoniales mapuche. Está el guillatún. El guillatún es la expresión más grande, más pura, cuando nosotros entregamos gracias a las deidades ancestrales que son los dueños de la tierra, a las plantas. Nosotros le hacemos culto, le rendimos culto por 3 días, hacemos sacrificios mediante animales sagrados, y nos juntamos en comunidad a levantar el guillatún, que significa como un pago que hacemos nosotros para poder seguir viviendo bien el resto del año. El guillamagún, hay machitún. El machitún es una ceremonia donde uno tiene que sanar al enfermo y mediante el trance sale todo para atrás, todo el historial del enfermo, qué fue lo que hizo, qué transgresión cometió. Entonces hay una reconstrucción mediante, yo también como autoridad espiritual, y como le decíamos, con el territorio vamos a poder seguir adelante. Sin territorio no hacemos nada. Muchas gracias, Machi Millaray. Quisiera, esto me hace pensar en algo que publicó una amiga activista quiché de Guatemala, Andrei Chu, ayer, creo yo, y voy a leer, son 2 líneas que ella mencionaba, y dice: los pueblos seguimos vivos, el mundo no se va a acabar, al menos no el nuestro. Hoy celebramos nuestra reexistencia porque llevamos 529 años sembrando futuro. En nuestros territorios vive el 80% de la biodiversidad restante del planeta. En nuestra diversidad florecemos. Esto lo publicó Andrei Chu hace un día o 2 en redes sociales. Y esto me hace pensar en cómo es que de algún modo el mundo occidental está justamente en este momento, digamos, preocupado en muchos casos, ¿no? Por la urgencia del cambio climático, las transformaciones que el mundo industrializado ha provocado, ¿no? Pero, como bien decía Andrea, los pueblos indígenas han estado luchando por más de 500 años, ¿no? El tema, esto no es algo nuevo para los pueblos indígenas. Y ahora quisiera conectar esto con Jimena y contigo también, Patricia. Y es que cuando Jimena, que me parece fascinante, esta historia de la planta, del floripondio y la relación entre incas y mapuches, y es algo que yo en el trabajo, pues en mi campo, trabajando con artistas indígenas, he pensado mucho, y es la naturaleza. Por ahora voy a usar esta palabra, aunque es problemática, la naturaleza, digamos, cosmopolita de los pueblos indígenas, ¿no? Y también me hace pensar en algo que decías, Jimena, y es esta especie de contraetnografía, ¿no? Esta anti-antropología, por decirlo de algún modo, nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y esta relación es algo que yo veo también en práctica de muchos artistas en Latinoamérica, ¿verdad? Que es observarnos a nosotros mismos y hablar desde ahí. Entonces, yo quisiera, Jimena, si es posible que desarrollar un poquito más esta idea de cómo es que los mapuches y los incas estuvieron en contacto. Lo veo importante porque la antropología clásica occidental entiende siempre la relación con los pueblos indígenas desde lo específico, ¿no? Desde la mirada externa, y es desde el estudio de lo específico, negando esta historia cosmopolita también, ¿no? Que sigue de alguna manera vibrando, ¿no? Ves estas manifestaciones globales, planetarias, ¿no? De pueblos indígenas conectados. Hay algo que une, que sigue uniendo a los pueblos indígenas, incluso ahora, ¿no? Entonces, me pareció fascinante y quisiera ver si podemos desarrollar un poquito más esa idea. Y Patricia, si tú tuvieras alguna conexión ahí, porque creo que tu trabajo también se alimenta un poco de esto. Gracias, Pablo. Sí, el tema es que la historia, la arqueología, la antropología, son todas ramas de la colonia. Entonces, cuando tú hablas de historia, estás hablando de la historia que escribió un fulano que ni siquiera, perdón la palabra, un tipo que ni siquiera sabía qué significaba dónde estaba parado. Entonces te pueden inventar cualquier nombre porque ellos lo entendían así, ¿no?
Entonces, Talca, pero en realidad es Tralca. ¿Ve? Es como que deformaba las palabras. Y luego también creo que es importante también mencionar que parte de este conocimiento es hermético. ¿Ya? También sería una ingenuidad no pensarlo así. Eh, me da mucha risa porque siempre en esta cosa de las plantas, algunas viejitas te miran con desconfianza y te tratan como de engañar, ¿eh? Te dicen así, ¿no? Y te dan como unas cosas que no son. Pero es para que tú, si es que no sabes, repitas algo equivocado. Porque ese es el mecanismo de cuidar la cultura. No dar esa información o tergiversar esa información un poquito para que no sea después el tipo con la tesis doctoral que termina con los créditos de tu trabajo estamos hablando de tu historia, ¿eh? Ok, por eso es importante también, no es que sí, uno estudió, pero finalmente los ejes de trabajo son como mucho más oníricos, intuitivos, heredados y fuera de la academia, absolutamente. Entonces, si yo le digo a alguien, mira, lo que pasa es que esto lo descubrí porque lo soñé, no me va a tomar en serio nunca. Pero así es la cosa. Entonces, con respecto a lo primero es entender que toda la visión externa del otro es siempre una visión desde nuestros antepredicativos culturales. ¿Ya? Siempre que nosotros hablamos, estamos en una lengua materna, ¿no? Yo estoy hablando en español, no estoy hablando en mapudungun. Entonces, también está el tema de la traducibilidad de los conceptos, porque alguien dice, la ñuque mapu, tal vez yo hablaría de la ñuquetue, pero no sé, son como, ¿cómo vamos a hablar de eso si lo tenemos que traducir a un idioma que ni siquiera entiende esa relación con la tierra? Entonces, cuando hablamos de historia, claro, ¿cómo te van a aceptar que los mapuches tenían astronomía avanzada, que tenían un sistema de alimentación que permitía que todos no pasaran hambre, que tenían casas estupendas, ropa adecuadísima, alimentación muy sana? Tú quieres que los veamos como pobres, como ignorantes, como dominados, o sea, como alcohólicos. Hay un montón de prejuicios que, primero, porque el ser humano no se conecta en telepatía con el otro, sino que tiene que crear un lazo. Y ese lazo es a través del lenguaje, ¿no es cierto? Es primera traba. Y luego es aceptar al otro como un legítimo otro, como dice Maturana. Porque es distinto que yo acepte que, sí, yo sé que yo soy yo y tú eres tú, y él es él, pero ¿es un legítimo otro? ¿Cómo estoy abordando a ese otro? Y eso es lo mismo que va a pasar con las plantas, va a pasar con todo. Porque yo puedo decir, es que el trauco es un invento, así, una cosa patriarcal, para encubrir, no sé, las violaciones, cosas así. Ah, bueno, podemos interpretarlo, podemos dar locura, pero ¿no será que existen seres que nosotros no vemos y que todos los antiguos veían y la cascada es un ser y el río es un ser y la estrella es un ser y que en realidad cuando yo me levanto en la mañana hay un ser que rige ese acontecer diario, ¿no? Podemos, y no solamente uno, sino que son muchos. Por ejemplo, estoy pensando, acá tenemos el problema de los nombres. Los nombres fueron borrados, ¿ya? Entonces vivimos en lugares que no se nombran por su nombre verdadero, sino que se nombran por los nombres coloniales. Entonces, ¿esa es su historia? No, es la historia del despojo, pero no es la historia de realmente ese territorio, ese lugar. ¿Yo cómo debo reconstruirlo? A través del tugún, el origen territorial de mis 4 abuelos, y mi cupal, que es los 4 linajes. Por ejemplo, yo no tengo un apellido mapuche, pero dentro de mi familia nosotros somos pincheiras, y los pincheiras eran aliados de los pehuenches. Entonces, cuando yo te cuento la historia de mi familia, te estoy contando mi propia historia, y en esa historia, por ejemplo, los pincheiras, una vez que viene la guerra a muerte en 1830, y los pincheiras eran bandidos, ¿ok?
eran aliados de los españoles y hace la guerra contra los chilenos en la independencia. Hasta que ellos hacían guerra de guerrillas, se iban a la montaña, tenían una cueva secreta, atacaban, era un sistema de robar mujeres, robar ganado, ¿no? Y se los llevaban todos a la cueva. Entonces eran como, por un lado eran como Robin Hood, pero también tenían este lado de machista, ¿no? Entonces mi abuelita siempre contaba estas historias. Yo creo que estudié antropología porque me gustaba cuando iban como los antropólogos o la gente a preguntarle a ella. Yo sentía que mi abuelita era lo más importante del mundo cuando le iban a preguntar, porque ella contaba los relatos que a su vez había escuchado de sus abuelos en primera persona, ¿no? Entonces decía, sí, porque cuando Pincheira estaba debajo de la falda de la mujer, pasaba el milico por afuera y gritaba, tráigame vivo a Pincheira, vivo o muerto, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen los Pincheiras? Se van, son 4.000 personas que van en una caravana argentina, se establecen en un loft en Neuquén, y posteriormente, cuando vuelven a Chile, ya indultados, porque están a punto de tomarlos presos allá en Argentina por hacer lo mismo, ¿no? Seguían en la vía del bandidaje, entonces se tienen que arrancar ahora de la Argentina y se consiguen un perdonazo de los chilenos, ¿no? Y cuando vuelven, sabes que el viaje es desde Argentina, pasan Chubut, Río Negro, y si dan una vuelta, prácticamente son miles de kilómetros. Entonces, cuando mi abuelita me contaba, eran paisajes de pampa, cazando su hermano Choroy Choique con boleadora, viviendo arriba del caballo, durmiendo arriba del caballo. Entonces, ella me hablaba de una vida transhumante. Iban para allá, y eran miles de kilómetros, de Neuquén hasta Valdivia, son hartos kilómetros. Entonces, si mi abuelita lo hacía, ¿por qué crees tú que no los incas, los mayas, los aztecas, que eran enormes navegantes, astrónomos sofisticadísimos, con conocimientos pero técnicos precisos del clima, de las estrellas, de los cambios climáticos, cuando se hace la rogativa o cuando se hace el huetripanto, uno no hace solamente así como una ceremonia, así como cantemos el cumpleaños feliz, no, uno está observando las estrellas, cómo viene el año, si viene seco, si viene con lluvia, si es mejor la quinoa, si vamos a sembrar papa, ¿qué vamos a hacer? Porque está todo ahí para que uno lo pueda leer. Eso, yo creo que es esa la idea, y no me quiero meter en el rollo de los incas, porque de verdad que ese es como súper grande, los arqueólogos se van a quedar de espalda cuando escuchen esto, pero de verdad, yo trabajo sobre todo el tema floripondio, que me hace evidente que hay una relación. Para eso me sirve la etnobotánica. La etnobotánica me habla de las plantas. Si el origen genético de las papas es el lago Titicaca, ¿por qué yo tengo papas nativas, 500 variedades de papas nativas en Chiloé? O sea, parece que no estoy pensando tan bien todas las variables, ¿no es cierto? Hay un intercambio, y hay un intercambio importante. Eran navegantes, yo les hablaba de las carreteras fluviales, pero imagínense todo lo que pasaba en este mar. O sea, si tenemos una relación directa entre Polinesia, Isla de Pascua y lo que hizo Toy Heyerdahl en Perú, ¿no? O sea, de hecho, lo que más quiero destacar es que la tecnología americana, yo soy súper pro-americana, ¿no? Encuentro que lo que corresponde hacer es comer la comida de acá, vivir como se vive acá, usar las plantas de acá, porque eso es lo lógico. Es como que, ¿para qué comemos trigo? A mí me hace súper mal el trigo, ¿no? Entonces, claro, no, muday de quinoa, lo encuentro súper rico. Chicha de arveja. Vamos haciendo como, no sé, vamos rescatando eso, porque siento que no puedo vivir de otra manera. Tengo que ir a los digüeñes, tengo que ir al cochayuyo, tengo que ir al luche, tengo que ir con mis ciclos. Yo no puedo estar pensando en comer digüeñes todo el año. Es absurdo, digüeños son unos hongos. Es dañino, es dañino.
es dañino para el cuerpo y es dañino para la naturaleza. Entonces, acá somos mucho más cíclicos, tenemos que ir con la ciclicidad de las cosas, y por supuesto que es difícil para una cultura que, por ejemplo, si no guardas todo en otoño, guardaste las conservas, guardaste los ahumados, guardaste los salados, no pasas el invierno y te mueres de frío. Acá no pasa eso, pues. Aquí realmente hay comida todo el año. Entonces es distinta la relación, claro. Y por eso que yo siempre combato esta idea de que el mapuche es pobre. No es así. Eh, tenemos todo. Lo que pasa es que lo robaron. Vinieron unas personas un día, unos tipos con unas armas y empezaron a robarse todo y a matar a la gente y a correrlo, ¿no? Pero eso habla de un genocidio. No es algo que uno pueda interpretar de alguna manera como un avance, progreso, de ninguna manera. Entonces, claro, si tú vas a poner en perspectiva que eso, no sé, pues, que la pastilla, ¿no? La pastilla esa derivada de aquella planta, ¿cómo se te puede ocurrir que es mejor que la planta, que son una concomitancia de muchas sustancias? Todavía no encuentran, o sea, si yo sumara las 20 sustancias que pueden hacer chocolate, estaría haciendo chocolate, po. Pero el chocolate es mucho más que 20 sustancias, ¿me entienden? La historia no es esa historia, por favor, o sea, no, absolutamente, anti-historia, anti-antropología. Lo que tenemos que hacer es cuestionarnos todo, cuestionatelo todo, porque esa historia la contó alguien que era un señor que estaba en su casa, que no entendía nada, que no era hablante, que estaba simplemente contando cuán inteligente y buen explorador podía ser. Entonces, también, ojo, rescatemos también esas historias. Las mujeres siempre hemos estado viajando, siempre hemos estado siendo naturistas, hemos estado haciendo cosas. También es un poco relevar esas nuevas historias desde estas miradas, ¿no? Que no son las miradas de la hegemonía. Ya, Muchísimas eso. gracias, Jimena. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y además hiciste que se me antojaran las tortillas de maíz, que no puedo encontrar acá. Pero sí, hay algo con el proyecto colonial, y incluso pensando en cómo opera el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Y es un poco como eso, pensar en solo representación y folclore, dejando de lado ciencia y todo este nivel sofisticado de las culturas, ¿no? Que tú mencionabas. Vamos si les parece bien, voy a mencionar, hay algunas preguntas que yo creo que se conectan, entonces voy a un poco como a leerlas y podemos reaccionar ante estas. Bueno, alguien pregunta, estoy haciendo traducción simultánea, entonces perdón si suena un poquito extraño. ¿Cómo sugeriría que los europeos puedan explorar las plantas medicinales y sintonizar y honrar los conocimientos y prácticas ancestrales, a menudo de América Latina, sin arriesgarse a la apropiación y al extractivismo? Eso es una pregunta. Luego Rebeca Sánchez menciona si podemos si podemos dar un consejo para profundizar la relación con la tierra cuando nos encontramos en un territorio donde no somos extranjeros, donde somos extranjeros. Cristina menciona, ¿tiene algún consejo o apoyo para los muchos jóvenes activistas que sienten que no han tenido mayores a quienes admirar, que sus mayores, especialmente en las sociedades industrializadas, no han tenido ese respeto por la naturaleza? Y por último, Linda Debo menciona, claramente tenemos tanta sabiduría que aprender de nuestros semejantes vegetales. Hemos estado tan desconectados de la naturaleza, necesitamos despertar. ¿Cómo despertamos a nuestros congéneres humanos? Lo dejo abierto por si queremos reaccionar ante esto. Creo que hay varias preguntas, sobre todo tal vez de jóvenes que están escuchándonos en Europa, en Londres, y que, pues eso, hay una conexión, pero también, pues posiblemente un nivel tal vez de alienación que es producto de las sociedades industrializadas, ¿no? Dejo abierto el micrófono. Yo creo que Machi Millaray debería tomar la palabra, si es que le parece.
Felé Lamien, Mañantuaimon, Compu Lamien, Alco Tulelu, Tufachi Trabunmu. Agradecer a cada una de las personas que hoy día nos escucharon. Para nosotros y nosotras es súper importante este tipo de diálogo. Es súper importante que la gente joven, me gusta mucho Lamien rescatar la gente joven, que le nazca el amor por la madre tierra, por la Ñuque Mapu. Tenemos retomar de nuevo la idea del equilibrio, Lamien. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio. Nosotros como pueblos originarios preexistentes a los estados, tenemos que mantener el equilibrio en nuestros territorios. Actualmente el tema del extractivismo, el tema del neoliberalismo en nuestras culturas, la nueva invasión, porque así lo vemos nosotros, que es una nueva invasión extranjera en nuestro territorio, tenemos que rechazarla. Nosotros somos seres vivos, al igual que las plantas, al igual que todo el entorno que nos rodea, pero sí tenemos un territorio que tenemos que proteger. Ya actualmente quería comentarle un poco también sobre la lucha que tenemos en el territorio del Pilmaiquén. Hace aproximadamente 15 años también el Estado noruego, que es un estado que tiene mucho dinero, donde la gente vive muy bien, donde existe gente que se dicen ricos, vienen donde la gente más humilde, donde a los que ya nos saquearon, vienen a saquear el agua y a saquear los recursos, la madre tierra, más que recursos también. Entonces un llamado a cambiar la forma de pensar a la gente que está en Europa, quizás ya tienen otra manera de vivir, tienen otro entendimiento, quizás allá, yo sé que igual existieron culturas ancestrales que fueron lamentablemente muy reprimidas. Las sabias, los sabios también fueron tildados de brujos por el tema de la iglesia que ha saqueado también el territorio mapuche. El Gualmapu, que es la redondez de nuestro espacio donde estamos, está siendo hoy día protegido por los guerreros y guerreras de la tierra. Agradecer a la gente también, como la Mien Pablo, la Mien Jimena, la Mien Patricia, que tienen que les nace esto de reajuntarnos y de encontrarnos y de poder conocernos, de vernos las caras, de transmitirnos las emociones de nuestra vivencia, de respetarnos nuestros consejos y nuestras ancestralidades, que son importantes hoy día, que nos reconozcamos entre nosotros también. Espero tengan muy buen camino la gente que hoy día me está escuchando, que tengan un sueño, ojalá la energía del Bueno Mapu, donde está la pureza, donde están nuestros antiguos encontrados en conjunto, nos den un sueño y nosotros, un peuma, dice uno, una visión, mediante el sueño, podamos encontrarnos con ellos y nos muestren el camino de qué es lo que hay que hacer. Porque hoy día nosotros estamos haciendo algo, hoy día nuestra palabra va a subir, Lamien, hoy día nuestra palabra va a subir hasta arriba y no va a quedar aquí. Nuestra palabra va a ser efectiva y nuestra palabra va a ser realidad. Otro mundo, el mundo ancestral, el mundo perfecto que algún día sueño yo que podamos encontrarnos. Y escuchaba y el floripondio me sonó mucho en mí. Yo cuando hablaban del nombre científico no entendía de qué es lo que estaban hablando porque no está en mi conocimiento. Pero cuando dijeron ya el más popular, ahí lo entendí. Y en mi comunidad hay mucha gente que mantiene esas plantas por remedio, por tema medicinal, y están en el monte solas sin que nadie la haya cultivado. Dicen acá las abuelas que intercambiaron el floripondio por la tue. La tue es una planta ancestral que usamos los machis para los estados del trance, ¿ya? Y hay otras plantas que es para que nosotros salgamos del trance, porque la tue tiene muchas toxinas, es muy fuerte. Con otras plantas se quita el efecto y se baja. Y lo mismo pasa acá con el floripondio. Así que gracias por tomar en cuenta las plantas sagradas también. Agradecer la mien, siempre agradecer. Eso sería la mien. Y a manera de despedirme yo también, porque
Ya me encuentro muy contenta en este momento, la mía Patricia, la mía Pablo, por haberlos encontrado en mi camino. Hace mucho tiempo yo sabía que mi voz quizás iba a traspasar las fronteras por los sueños premonitorios que uno tiene. Y espero que esto sirva a la mía. Por eso estoy aquí hoy día, por eso uno se da el tiempo y con mucho cariño y mucho amor le entregué mis palabras a la mía. Y que siga así siendo. Felipe May, Mañón, Tuaimun, Compulamien, Come Rupaimi, Come Feleimi, Com Tayin, Pupuchuya, Ureima, Mañón Cleimun, Punyan Mapun, Felipe May Lamien. Eucayal. Oh, muchas gracias. Yo quería agradecerle a Machi Millaray. Creo que todas las personas que estamos aquí, seamos de donde seamos, creo que cayeron sus palabras en territorio fértil. Y yo también le quería agradecer su apertura, porque claro, siendo ciudadano europeo, uno mismo en Chile, como quizás nacer desarraigada, sin raíces como ancestrales, con todas estas mezclas que hemos hablado por toda la historia, encontrar este espacio para compartir y más encima partiendo de esta colección como en Londres, que se produzca este espacio de compartir y de apertura es realmente maravilloso, así que ha sido un honor escucharla y aprender de usted, igual que Jimena. Y ojalá algún día nos conozcamos las caras en persona. Va a pasar, yo creo. Así que nada, muchas gracias a todas y a todos los que participaron y gracias por la apertura de hacer redes. Creo que al final, no sé, yo no seré mapuche desgraciadamente, pero vivo en Puchuncaví, la mitad de la zona de sacrificio está todo seco, los ríos ya no tienen agua, o sea, yo sé lo que está hablando, están las memorias del río, son las aguas que nos cruzan, entonces al final, aunque yo creo que de todos lados se puede hacer algo, aunque sea aquí en Europa, como todas y todos tenemos algo por lo que cuidar, como decía, la memoria planetaria. Y nada, pues de seguir aprendiendo de ustedes también. Así que eso. Muchísimas gracias. Ha sido, sí, ha sido un espacio, solo está el límite de la pantalla, uno quisiera como saltarse la pantalla y solo estar juntos, ¿no? Gracias infinitas, ha sido muy bonito, gratificante, gracias por la generosidad, por la palabra, gracias a la audiencia por unirse, han estado muy activos en el chat, las preguntas serán enviadas también y creo que, bueno, esto siempre es el inicio de muchas otras cosas. Gracias Patricia por la invitación, a la Welcome también Collection por la invitación, es un evento maravilloso. A quienes están en Londres visiten la exposición en la Welcome. Y Jimena, un gusto, muchas gracias también por tu tiempo. Y bueno, gracias especiales por el honor. Machi Millaray, Michalaf, ha sido un verdadero gusto y espero que algún día nos podamos ver en persona. Así que bueno, cerramos el evento y bueno, seguiremos. Gracias. Chao a todos, un placer, muchas gracias. Chao Jimena, muchas gracias a los intérpretes también. Chao, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto. Chao Pablo. Chao Machi, un Mañana. gusto Chao a todos. conocerla. Gracias. Bye. Hasta la próxima. Chao Lalia. Oh, está Lalia.